Hola, YouTube, nos encontramos en otra video reacción más, la cual se llama Lo horrendo y profundo final de The Amazing Digital Circus, explicación y crítica. Todos los créditos van al canal de Alchemy 154 y en ese es otro video más donde reaccionamos a este canal. La verdad que tiene muy buenos videos. Me llamó o sea, me pusieron este video. No sé de qué va. Yo ya me sé toda la Amazing Digital Circus. Quiero escuchar lo que dice esta persona. Si su crítica es correcta e incorrectamente. Yo ya me sé todo, así que vamos a ver. ¿Cómo puede haber un Un final tan polémico. Bueno, ciertamente. Ay, se tardó el perro en venir, güey. Ay, no, qué hueva moverme, güey, ya ni modo. Ya ni modo. No sé, güey, o sea, ¿qué es lo que tenía algo polémico este capítulo de la serie? O me miré la serie con los ojos cerrados, no sé, vamos a ver. final tan polémico? Tras la salida del final del exitosísimo show de Amazing Digital Circus en cine hubo dos bandos, unos fascinados por tan magna obra maestra del séptimo arte que presenciaron, y los arrepentidos de desperdiciar su tiempo con tremenda cagada 0 de 10. Lo peor es que la peli se había filtrado tiempo antes de su estreno, por lo que el segundo bando parecía ser más numeroso, así que dado al tipo de contenido que hago, compré mi boleto ansioso por presenciar. Que estaba muy centrado en Jack. Sí, ciertamente. También se habían quejado porque había dicho Cusworth que iban a haber capítulos centrados en cada personaje y creo que les faltó profundizar en Ragata, en Subul, en, en Kinger como tal, o hasta en Podme, porque, o sea, creo que profundizaron más en Gangu, en Jax. Ya no me acuerdo en quién, creo que ya, güey. El supuesto tremendo bodrio que internet tanto clamaba y, bueno, solo diré que lo entendí todo. Para que todos ustedes también lo hagan, recapitulemos. Digital Circus empieza con la aparición de Pomni, una chica que pronto nos enteramos que es una humana, la cual, en conjunto con otro grupo, han sido encerrados en un extraño circo digital dirigido por un tal Kane, una inteligencia artificial, la cual fue quien les dio esas figuras caricaturescas y un nombre nuevo porque ya no recuerdan el verdadero. Además diseña aventuras para su entretenimiento, las cuales parecen ayudarles en cierta forma, pues esta gente está en riesgo en terminar como los otros humanos que estuvieron antes en el circo, quienes, al sumirse en sus pensamientos más negativos, al saber que nunca escaparán, terminaron convirtiéndose en esto. Yeah. Figuras amorfas llenas de ojos conocidas como abstracciones. Conforme van avanzando los episodios nos vamos dando cuenta que las figuras de nuestros protagonistas no se eligieron al azar. Tenemos a Ragata, una ex agente inmobiliaria de familia rica cuya madre controladora la atormentó desde pequeña por no ser la muñequita perfecta que quería, por lo que creció siempre llevando la gente por su lado, incluso si tiene que absorber el daño para evitar el conflicto, y a nunca decir lo que realmente piensa. También está Subl, una figura con partes intercambiables, siempre en busca de aquellas correctas con las que por fin pudiera sentirse bien con su propio yo, un claro conflicto de disforia. Gangle, artista frustrada que trabajaba de manager de un local de comida, y quien está siempre pendiente de cuidar su muy frágil máscara de comedia para poder afrontar la vida y ser feliz, representando a alguien con trastorno depresivo dependiente de fármacos. Y Kinger, el más longevo que funge como mentor cuando está lúcido, el cual parece ser muy importante respecto al misterio que rodea al circo, no por nada es el rey de un tablero de ajedrez. Y por supuesto Pomni, una aburrida contadora que solía visitar lugares abandonados para sentir algo de emoción. Tan insegura al afrontar las cosas malas de la vida que parece la bufona de la misma. Pero falta uno que sería el más importante en el futuro. Jax. Este conejo morado al principio era el más relajado y sarcástico del grupo, siempre haciendo bromas o molestando a los demás, típico personaje conflictivo para hacer reír, pero poco más porque la serie al principio se centraba en otros personajes dedicándoles su propia aventura. Pero a Claro. partir del episodio 5 todo cambió. Kane se hartó que los humanos prefirieran las aventuras que ellos proponían. Yo cuando vi a Rakata humana, ya sabía yo que a Beto le iba a gustar la ragata humana, weón. Ya sabía.
a las que él creaba, por lo que decidió hacer realidad todas sus sugerencias al mismo tiempo, a la par que el conejo se robó el protagonismo. La serie empezaría a bombardear a la audiencia con pista tras pista sobre su pasado y persona, y se le estableció como un sujeto al que le es imposible tener apego hacia los demás. Y se hace un curioso énfasis a su carencia de masculinidad tradicional. De hecho, en una ocasión Kane organiza de mala gana un Battle Royale donde Pomni y Jax terminan haciendo equipo, y los dos de hecho tienen una buena dinámica. Él la ayuda a trabajar con su nerviosismo para que no se deje superar por la situación, y se llevaron tan bien que en algún momento se sintió tan en confianza que hasta hablaron de su extraña fobia al maíz. Sin embargo, al final, cuando Ponmi pensó que se tenían que traicionar para ganar, él estuvo dispuesto a que le disparara. La chica se detuvo, solo para descubrir que el tipo intentaba a toda costa fingir que nada de lo que pasó antes tuvo ningún significado. Ponmi intuyó que mentía y que por eso no le disparaba, así que lo atacó para forzarlo a abandonar esa máscara, pero solo consiguió que el tipo soltara un discurso cringe sobre que no le importa a nadie y solo los tiene de sus juguetes. Sí, totalmente, güey, qué cringe. Es verdad que Shusha le teme el ahí. Ah, él mismo lo dijo, que era porque lo sentía más como la tripofobia por tantos granos juntos. Era eso. Algo de lo que se terminaría arrepintiendo. Dejarse traicionar era su forma de evitar cualquier tipo de apego, algo que lo ha caracterizado más tiempo del que creemos. Por otro lado, en los últimos episodios, nos revelan que quienes crearon a Kane fueron Kinger, y otro sujeto al que solo conocen por el nombre que le dieron en el circo, Scratch, ambos programadores al servicio de una empresa de inteligencia artificial llamada CNA. Scratch era un genio de la programación, por eso fue la clave para la creación de Kane, una inteligencia artificial capaz de aprender y crear. Sin embargo, cuando a Kane se le alimentó con información más compleja, se descontroló y actuó tan erráticamente que el equipo de trabajo solo atinó a contenerlo virtualmente y dedicarse a desarrollar una segunda inteligencia artificial. Sin embargo, la capacidad de aprendizaje de Kane les jugó en contra, porque eventualmente descubrió cómo destruir su cárcel y tomar posesión de la nueva IA que estaban desarrollando, volviéndolo tan fuerte que pudo crear lo que ahora conocemos como el circo digital. Mientras tanto, Esa es la cuestión. Yo no entendí, weón. O sea, ¿por qué necesidad de hacer otra IA, de empezar desde cero? O mínimo borrar la anterior o salvar un poco de la información de la anterior. ¿Por qué tenerla ahí guardada digitalmente, weón? Se pudieran haber quitado tantos pedos, pero bueno. Kane se hallaba conflictuado. La última aventura que creó donde amagó que todos podrían abandonar el circo no salió nada bien, por lo que solo empeoró su complejo de ser terrible en lo único para lo que fue creado, hacer aventuras. Y dado a que Abel, la IA que absorbió, Como respaldo, nada, no creo, porque si puede dar respaldo, pues no lo hubieran catalogado como algo malo, ¿sabes? se dedicó a explotar sus complejos gatillos o estado de locura, haciendo que Kane ya no haga aventuras para el disfrute de los humanos, sino para sí mismo. Las cosas fueron tan mal que el grupo resolvió en darle una computadora a Kinger para que con sus habilidades de programación detuviera a Kane, y una vez que la obtuvieron de una forma bastante bien anticipada, el sujeto se puso a trabajar mientras los demás distraen a la IA. Pero en algún momento Ponmi tuvo que provocarlo porque casi se da cuenta del plan, desatando el caos de la IA que interfirió con el trabajo del programador, por lo que este activó protocolos que terminaron por eliminar a Kane y consigo al circo digital. Y así llegamos al episodio final. Ni bien empieza el episodio, no solo Kinger habla de lo que pasó con Kane, sino que hace una revelación devastadora. Al parecer, luego del fiasco de la IA, Scratch estuvo trabajando en otro proyecto quizás orientado a resolver algo respecto a su tumor cerebral. En su momento Kinger no recordaba cuál era, pero ahora lo supo, estaba trabajando en escaneos cerebrales. Se descubre que todos en el circo no son más que mentes escaneadas, por lo que jamás podrán salir del circo. Esto afecta a nuestros protagonistas, pero pese al impacto inicial toman fuerzas para reconstruir el circo por días con sus recién descubiertos poderes de invocación. Sin embargo, Jack solo se mantuvo al margen. En una ocasión se ve que quiso hablar algo con Ponmi, pero al final desistió, por lo que la chica se arrepentiría de no ir a buscarlo.
Tan solo unos instantes nos muestran a una bestia merodeando por el lugar. Jax se había abstraído. Luego de asimilar la pérdida, nuestra protagonista va a buscarlo hasta dar con él. Apagando las luces de alguna manera logra entrar a su psique, en el que se hallan varias puertas con su rostro, y al entrar a la primera entendemos qué significan. Todas contienen escenarios de cómo Jax se veía a sí mismo en caso de que cada uno de sus compañeros se llegara a abstraer. Si Ragata se abstrajera, solo se ve desconcertado, y cuando Ponmi le expresa que puede contar con ella para hablar al respecto, la empieza a ahorcar. Esto cobrará sentido más adelante. Si Sobel se abstrajera, se da una de las escenas más comentadas por el fandom, pues en ella vemos a Gangl usar su más maniática máscara de comedia para poder afrontar la pérdida, aunque sea con la... ¿Qué dice? Gangl tiene dos máscaras, una que le da una felicidad frágil y otra más fuerte, pero que le provoca episodios maniáticos. True. alegría más antinatural, y así organizaría el velorio. Hasta que Jax entra vestido de maid disque para honrar a Sobel, pero solo quería provocarla y pasar a insinuarse muy abiertamente. Ajá. No parece muy claro, pero tiene sentido. Al principio Jax la molestaba como a todos los demás, era el graciosito después de todo, pero luego se recontextualizó su relación a una específicamente de abusador-víctima, donde Gangl teme tanto que le haga daño que hace todo lo que dice y va con él, al punto que la chica se siente como su juguete. Eventualmente se empieza a juntar más con Sobel porque ahí encontró una relación más sana, dejando al conejo de lado. Algo que al tipo no le importó en absoluto, claro. Por eso el escenario es así. Jax cree que Gangl tiene sentimientos hacia él, por lo que con el obstáculo fuera podría seguirla molestando al punto de burlarse de su pareja abstraída, y aunque se esfuerce por expresar su odio, al final siempre la tendrá a su disposición. Y si Gangl se abstrajera, prevé que Sobel lo empezará a culpar por todo, por lo que él actuaría de una forma tan caricaturescamente despreocupada que solo es comparable a un episodio de los Looney Tunes. No hay escenarios y Kinger se abstrae, y es obvio, es el personaje con el que menos interactuó, por lo que si lo pierden no se ve de ninguna forma porque genuinamente no le importa. Efectivamente, porque ellos no interactuaban. De por sí, Kinger siempre se la pasaba en su... ¿cómo se llamaba? En su fortaleza de almohadas. Es el loquito del grupo después de todo, si se va solo sorprendería que no lo haya hecho antes. Ponmi se dirige a la penúltima puerta, pero no puede entrar porque se halla resguardada por largas cadenas y un gran candado. Así que va directamente a la última, donde se hallan las facetas que el personaje presentó en cada escenario más una extra, una más amigable que muestra su gusto por el piano, uno que Jax mantiene encadenada para no mostrarla al mundo. Aquellas representaciones estaban hablando muy cómodamente sobre lo que Ponmi vio en ellos, hasta que la puerta encadenada hace ruido. Y entonces se dirige a la última puerta, la cual se encuentra bajo llave, misma que nadie tiene. Excepto aquella amigable que Jax no quiere dejar salir. Solo esta faceta pudo darle a Ponmi la llave para cruzar esa puerta que, a diferencia de las otras con dibujos del conejo al frente, esta sí llevaba los colores reales. Porque ya lo sufrió. Kinger mi gallo, Kinger God. Ya podemos ver tomas reales de lo que parece la perspectiva en primera persona de alguien corriendo agitadamente, luego conduciendo, y al último simplemente quedándose dormido. Hasta que de pronto aparece ahí, en el circo digital, aterrándose hasta que se da cuenta que es uno de ellos. Es acá cuando conoce a Cosmo y a Rivet, dos humanos que como él llegaron a este mundo y pasaron por lo mismo. Con el pasar del tiempo se harían grandes amigos, inseparables tanto dentro como fuera de las aventuras. Sin embargo, desarrollaría una relación bastante cercana con la chica de verde, una tan especial que pronto los llevaría a la escena más importante del final. En un momento bastante íntimo, la chica cuenta un poco sobre su vida antes del circo para pasar a preguntar a Jax por la suya, y aunque al principio fue reacio a contarlo, al final nos narra algo muy revelador. Él provino de una casa con un padre ausente que tras un divorcio pasó a ser inexistente. Tuvo que quedar bajo el cuidado de una madre que solo supo cargarlo con sus problemas, que lo hacía sentir culpable por ser tan poco masculino como debería ser, o serlo demasiado al punto de parecerse a su papá al que tanto odiaba y extrañaba al mismo tiempo.
Lo peor vino un día cuando Jax, en un intento de detener esa dinámica, le contó algo muy personal, algo de lo que su madre se la pasaría burlándose de él con toda clase de insultos. Pero en algún momento ella lo abrazó, algo tan chocante que Jax solo quiso alejarla de un empujón. Sin embargo, su madre nunca se levantó. Asustado corrió hasta donde pudo para huir de todo y ya no supo más. Rivid lo entendió todo. Lo animó dándole esperanzas que su madre seguía viva y, en un gesto de comprensión, le regaló su moño característico expresando que su secreto estaba a salvo con ella. Sin embargo, Cosmo interrumpe sin querer tocando la puerta, por lo que Jax rápidamente vuelve en sí y trata de irse lo antes posible. Acá supimos que a Jax le es imposible confiar en las personas debido a su madre, por lo que al salir de la habitación el tipo no paró de frustrarse consigo mismo porque fue débil, dejó que aquella tipa lo hiciera no solo contarle un conflicto relacionado a su género, algo tan íntimo como difícil de hablar, sino que prácticamente había confesado un crimen. Weón, ese es el pedo, weón. ¿Qué culpa tenía? También Rivet, weón, es la culpa de ella, weón. Tipo, pudo haber superado, tenía más amistades, weón, se ensanchó con Jax y pues bueno, si él no me quiere, me abstraigo. Nah, loco. Por eso ni bien la ve otra vez trata de fingir que nada importó, que todo lo que contó solo era un cuento que leyó por ahí, y a partir de entonces se apartó. Se esmeró por evitarla como si fuera la peste bubónica, y cuando la chica lo quiso confrontar al respecto solo recibió de él, entre otras cosas, acusaciones de ser una manipuladora que usó tácticas para investigarlo, como si estuviera hablando con su madre. La chica entendió que todo se había roto. Había perdido aquello más allá de una amistad que le ayudaba a sobrellevar el hecho de estar atrapados en un extraño sitio sin aparente salida, por lo que la depresión terminó haciendo tanta mella en ella que... Sí. La chica se abstrajo. Pero esto no hizo recapacitar al tipo. Ese día Cosmo Nah, y es un Ragata lo boludo. animaron a hablar con ellos lo que quisiera para superar la pérdida, pero para el tipo eso fue como una gran alerta, si caía podría ocurrir lo que antes. Por esto es que en aquel escenario donde Ragata se abstrae el tipo ahorca Ponmi, es lo que piensa que hará si la chica hace lo que los otros tres. Usar algo personal para manipularlo a abrirse y así, poderle hacer daño en un futuro. Siente que si se vuelve un peligro ahora sí podría contestar agresivamente aprovechando la inmortalidad del circo, como viendo en ella la peor versión de su madre. El tipo se terminaría aislando emocionalmente de todos incluyendo a su gran amigo, aprendió a ser cauteloso, y no cambiaría ni con la llegada de los demás al circo, y ni porque su antiguo amigo seguiría los pasos de aquella chica que tanto lo quiso. Y entonces regresamos con Ponmi quien por fin se topa con el verdadero Jax. Incluso en esta situación el tipo es renuente a que la chica sienta pena por él, intercalando imágenes de lo sucedido con su mamá, y otra similar pero con la figura de Ponmi. Muchos pensaron que la escena confirmaba que Ponmi era su mamá pero no, nunca siquiera se insinuó que tuviera hijos o que estuviera buscando a alguien. Esto solo confirma lo mucho que Jax le importa a Ponmi. Fue con quien más convivió luego de lo sucedido, la persona que más se preocupó por él, por lo que la terminó queriendo por mucho que no quisiera aceptarlo. Por eso en aquella escena el tipo no atacó de vuelta salvo para defenderse, porque aunque no temía ser brusco con ella por ser inmortales, ahora le pesaba la idea irracional de que si la atacaba le pasaría lo mismo que a su mamá. Y le seguiría pesando por mucho que lo niegue o arme escenarios en su cabeza. Dicho esto, es claro que en aquella penúltima puerta encadenada se hallaba el escenario de lo que Jax haría si Ponmi se abstrajera, uno tan doloroso y que podría soltar una faceta de él que no quiere conocer, que prefirió mantenerla bloqueada en el fondo de su mente. Pese a los insultos falsos que profería el sujeto, Ponmi pudo abrazarlo. Decirle que todo está bien, que podía contar con ella si quiere, de la forma más sincera. Jax por fin entiende el peso de sus actos, que lo que hizo estuvo mal, aunque ya fuera demasiado tarde. Y así termina la Todo historia tonto. de aquel sujeto al que Kane supo entender más que nadie al darle esa apariencia de conejo, un animal visto como débil, siempre en alerta de su alrededor, huyendo de cualquier cosa como si todo fuera un depredador. Alguien que actúa violentamente cuando se siente acorralado.
Su deseo de no haberse ido desestabiliza a la abstracción, y en una escena de despedida se nos muestra un montaje de todos los momentos que vimos de Jax. Es un adiós porque si aún no lo han deducido, la abstracción significa que la persona se quitó la vida. Al principio pensaba que era que la persona perdió la razón y tenía sentido, ahora la muestran como irreconocible que ataca a todos, pero no, Guswork lo confirmó. Y aunque muchos toman sus declaraciones con pinzas porque suele bromear, acá tiene sentido. No por nada cuando alguien se abstrae lo despiden en un velorio, y cuando hablan del tema antes o después, lo hacen de la misma forma en que alguien trata de evitar o procesar que perdió a alguien por eso. Gusworks usó el peligro de que los escáneres mentales pudieran corromperse para construir una simbología de ese tema. ¡Guau! ¡Qué complejo! Pero según dicen que no es tan así, no sé. Pero bueno, no sé, pero puede ser eso. Jax es un pendejo. Sí, sí, totalmente. Sí, la frase es una obvia referencia al sí, sí, casi, casi. Pues tras ese acto una persona pasa a ser un oscuro pensamiento abstracto, uno que parece juzgar a quienes viven y les hace daño, uno que parece apaciguarse solo cuando se guarda en el fondo más oscuro de tu mente. Ponme en todo este tramo estaría siendo alguien quien, en vez de huir de ese pensamiento como siempre lo han hecho, decide confrontarlo, conocer a la persona y los porqués de lo que hizo, para al final dejar de culparse, procesar su pérdida y así despedirse apropiadamente. En un momento sus amigos llegan a apartarle y Ponmi queda afectada, porque sí, confrontar ese pensamiento no es fácil y te deja cicatrices. Al final la abstracción de Jax, ahora totalmente apaciguada, es guardada en una carpa improvisada como quien apenas reunió las herramientas para superar el trauma. Y entre tanto vemos como los demás procesan este hecho, lo que los llevará al final a mantener esos pensamientos en la oscuridad pero ya no huyendo de ellos, sino honrando la memoria de los que ya no están. Lo más destacable sucede al ver que Gang llora amargamente su pérdida, algo que hace porque tiene sentimientos encontrados. Sí, el tipo fue su bully pero al mismo tiempo fue con quien más se relacionó previo a Soul de alguna forma u otra, al punto que fue él quien le dio su nombre cuando llegó al circo, aunque haya sido de burla. Sin embargo lo terminó abandonando por una relación real y más sana. Gangle está Claro. aliviada de ya no sufrir por él, a la par de triste por perderlo, a la par de culpable pues siente que esto sucedió en parte porque lo abandonó por su propia felicidad. Fue la historia de un sujeto que arruinó su vida y la de los demás por ser un cobarde. Y un imbécil. Y un pendejo. Y un baboso. Un tarado. Y un tonto. Ay, güey, cómo me caga Jax. Lo fue al abandonar a sus grandes amigos cuando más lo necesitaban, lo fue al aprovecharse de alguien más débil que él para compensar su propia debilidad, lo fue al jamás cambiar y mejor aislarse emocionalmente de todos incluso en los peores momentos. Por eso Ragata le preocupaba que el tipo pasara tiempo con Ponmi, pues tenía historial de estrechar lazos con los demás para luego abandonarlos, empeorando el impacto anímico que provoca el encierro en el circo. Su cobardía fue tan terrible que incluso estuvo dispuesto a que todos se quedaran encerrados en el circo con tal de no afrontar las consecuencias en la vida real, prefería ese mundo porque aunque horrible, le era perfecto por su carencia de las mismas. Y sí, también lleva el mensaje de que fue cobarde hasta para expresar su propia identidad, no nos hagamos, Gusworks no necesitaba confirmarlo porque era obvio, sujeto es atormentado por su madre por su expresión de género, y cuando este quiso contarle algo personal para detener justo eso, su madre solo lo atormentó más. Pusieron pistas a no más poder sobre su falta de masculinidad tradicional, incluyendo en una escena que veremos más adelante. Casi nos lo gritan, si no se habló abiertamente es porque Gusworks dice que intentaba que todos los del arco iris se identificaran. Y no le salió. Aunque yo creo que fue más porque hablar de No, porque nos caga el Jax, nos caga Jax. estos temas abiertamente les trae problemas. Era femboy, no, era más que femboy, sí, sí, era supuestamente un personaje de la comunidad trans. Jax al ver a Rivet al ver a Jax que era un maldito. ¡No, no, no! No, yo no voy a leer eso. Yo no voy a leer eso. Esta gente.
Y más en una serie para adolescentes que atrae a millones de niños, ya saben lo que pasó la última vez. Por eso al principio se hablaba lo menos posible del problema de Soul y se le sacaba de las aventuras o era súper irrelevante, y ahora aplicó la de la ambigüedad para esparcir su mensaje, pero solo fue aclaración, ignoremos el mensaje subliminal hacia los niños, de que si no salen del closet se mueren. Ay, no, El güey. caso es que expuso muy bien las consecuencias de la cobardía, a través de un sujeto que solo se dedicó a huir con la ironía de que quien le terminaría haciendo más daño sería él mismo, hasta las últimas consecuencias. Aprovechando también para enseñar la importancia de decirle a tus seres queridos que los quieres, algo excelente. Pero aquí se acaba lo bueno. Lo que sigue es Kane resucitando. Sucede que los protocolos de Kinger no lo borraron, solo lo mandaron a una zona del circo conocida como el vacío. Nunca dicen cómo lo hizo, por lo que los fans lanzan teorías hit una más compleja que la otra, así que mejor ignorémoslo, igual no importa tanto. El caso es que el tipo vaga tanto tiempo reflexionando sobre lo que hizo mal para que lo intentaran eliminar, que hasta llegó a los límites del vacío, donde se hallaba una puerta a la que no podía alcanzar, por lo que se pondría a experimentar para llegar a ella. Dándose una escena honestamente mal dirigida, te mezclan toscamente flashbacks con la actualidad, algo que se puede entender no es física nuclear, pero llegó a ser tan confusa que muchos pensaron que Kane creó un circo alterno donde revivió a Scratch. Pero no, es más interesante. Una vez que Kane absorbió a Bell, se enfrentó con el que sería su peor miedo: la soledad. Vagó sin rumbo por la computadora hasta dar con los escáneres cerebrales, esos que el equipo de C&A nunca lograron hacer funcionar, esos tan pequeñitos que se quedaron en una carpeta abandonada como obsoletos. Intuyendo que eso lo ayudaría, Kane aprendió a trabajar con ellos hasta completar el trabajo de sus creadores, dándoles una forma y un espacio basados en lo que le fue alimentado antes de su aislamiento. Se intercalan esos flashbacks porque se está repitiendo la historia. Kane ve en aquella puerta una esperanza de abandonar la soledad que consiguió ahora por hacer las cosas mal, rompiendo sus límites hasta alcanzarla y enterarse que se trata de un acceso a internet. Kane extrae información y al final reflexiona sobre lo especiales que somos los humanos al tener libre albedrío y shalala. Shalala. Avancemos un poco más antes. Pero, ¿quién es bueno? ¿Quién es bueno? Mira, los estados que se equivoca como un hombre de veras. Sí, güey, más que Jax. Luego señora, ay no, qué miedo de que sepa que soy Traban. No. Hola Chayalingel, el canal Chayalingel, ¿cómo está? Hola, bien, ¿y tú cómo estás? Yo creo que como Kinga por accidente borró la IA, decía en el código que borraba el error. Y cuando estaba en el vacío Google ya no existía, que estaba sin ojos o boca, entonces fue borrada ella en vez de Kate. Como estaban juntos de afecto un poco. No, el que sí borró fue a Kane. La cuestión es que ya Bubble ya no regresó porque no sé si te hayas visto el último capítulo. Él mismo despojó a Bubble. Antes de explicar por qué esta resolución no me convence. En fin, que Kane es evangelizado al punto de deshacerse de Abel, quien lo envenenaba en contra de la humanidad, renunciando a parte de su poder con tal de regresar con el grupo. Bien. El final dura casi una hora, de los cuales casi 30 se los llevó el conejo mamón y 10 en lo de Kane. Así que solo quedan los últimos 10 minutos para cerrar los arcos de los otros 5 personajes principales. ¿Cómo lo hizo? Bueno, Kane regresa con el grupo y se disculpa por tratarlos como juguetes, y como muestra de buena voluntad, les revela en un PowerPoint todo lo que recabó de la web. Lo que sigue a continuación es genuinamente horrible, la peor escena del final, pero al mismo tiempo es una masterclass de Gooseworks. Y para entenderlo, necesitan saber un par de cosas. Esta serie no bebe, se atraganta de una historia llamada No tengo boca y debo gritar, en la que una IA que fue creada para la guerra ahora mantiene vivos a los últimos humanos existentes para torturarlos por odio a la humanidad. Ahí está todo, la IA que maneja a un grupo de humanos, a los cuales puede alterar físicamente, al que les crea escenarios por superar, e incluso está el detalle de que puede despojarlos de su identidad real. Pero contrario a lo que todos creen, no se parece al cuento original del 67, sino al videojuego de los 90s.
Y es que mientras que el cuento ignora los porqués, para exponer qué tan mal puede ser el avance de la tecnología para los humanos si se hace mal, el videojuego sufrió un cambio de enfoque para que el mismo tuviera una duración decente. Por eso expanden su mundo y ahora la IA desarrolla el sentimiento humano de no querer estar sola, por lo que les da la oportunidad a los personajes de vencer sus demonios internos y redimirse a través de escenarios que les crea basadas en sus vidas pasadas, o las que se inventa. Si el personaje falla en redimirse no podrá avanzar en el tramo final y lo convertirán en esta cosa amorfa que no puede gritar, como Jax pero con significado distinto. Pero si se redimen podrán avanzar sin problemas, pudiendo conocer todo sobre la IA, su mundo, y en general se hace un estudio de la psique humana en sus tres aspectos, el ello, el yo y el super yo. Es claro que Gooseworks estaba siguiendo la misma línea narrativa pero para contar algo distinto, por eso son tan similares, una IA con terror a la soledad que diseña escenarios donde los personajes confrontan sus traumas de alguna forma u otra, por eso los primeros episodios le dedicaban una aventura a cada uno. Dicho esto, se ve que el plan al principio era que todos tuvieran la oportunidad de redimirse, y una vez habiendo vencido o siendo derrotados ahora sí, se iba a hablar en profundidad de la IA, decían y sus propósitos, para desarrollar un tema profundo que muy seguramente era terror existencial. No por nada venía cocinando el tema de la autoconciencia y tenía preparado lo de los escáneres cerebrales desde el vamos. Yo me puse un casco extraño y ahora estoy aquí. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué no me lo puedo quitar? ¿Qué tan aterrador puede ser saber que no eres el tú real y estás atrapado en una máquina controlada por una IA defectuosa para siempre? Ya. Iba a cumplir eso de ser terror psicológico. Pero pasó algo. El fandom fue una mierda. No todos, pero saben a qué me refiero. Con decirles que desde el piloto ya habían filtrado la dirección y contraseñas de Gooseworks. Acosaron a sus amistades, armaban funas por cualquier estupidez, y en general estaban chingue y chingue con que ay porque mi personaje favorito no tiene foco. Y sí, los primeros episodios tenían el error que si se centraban en algún personaje los otros eran tan irrelevantes que se les podría quitar sin problema. Por eso el episodio 4 consiguió ser el más equilibrado, se le dedicó a Gangly pero también se les dio espacio a los demás, se esmeraron por avanzar sus arcos. Mas no fue suficiente, ¿verdad? A eso súmenle que no tenían demasiado personal, teniendo que atender varios departamentos, así que es claro que el sueño dejó de serlo. Miren el nuevo baile que inventé, lo llamo escapar. 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 Esto no es un baile. Yo quiero escapar, necesito escapar. ¡Sáquenme de aquí! No iba a soportar varios años más de esta mierda, así que se renota que recortó la historia. Por eso el episodio 5 es un antes y un después, a las aventuras se les da un uso muy distinto, los personajes escupen todos sus traumas en una sola escena, y se establece a Jax como el personaje principal, por lo que a partir de acá empiezan a tirarnos pista tras pista sobre él. Y como ya no iba a poder trabajar en los demás personajes, solo los usaría para que giren en torno a Jax de una forma u otra, a la par de darles un cierre abrupto si bien les iba. A la siempre nerviosa Ponmi solo le basta jugar al Fortnite con Jax para que en 20 minutos sea tan segura de sí misma como para irse a los golpes con el conejo mamón por migajearla, y luego cuando más sientes tu líder, listo, ya dis que me dirige a todos, tú esto, tú lo otro y así vencemos a Dios, y esto fue porque necesitaban a una Ponmi segura para explorar a Jax. Gangly y Zul son como bueno tenemos nuestros pedos, pero lo sobrellevamos con el poder del amor, pero fue para revelar la relación tóxica entre Jax y Gang. Ragata rechaza hacer equipo con Ponmi para descansar de sostener una imagen perfecta siempre, pero eso fue para lanzarla a los brazos de Jax, y lo peor es que no tiene cierre, de pasar a ser de las más relevantes ahora lo último que tuvo fue una escena donde Ponmi le dice oye deberías aprender a expresar tus emociones negativas, la tipa lo hace y Ponmi así de, sabes que mejor siempre no, y ya. Y de Kimher ya ni les cuento, el tipo cuenta lo de CNA y luego procede a desaparecer. Y por cierto, ¡a huevo! Pero no le quita que tuvo su momento y ya chat. Incluso lo decían y se desperdicia, solo se revela a cuentagotas su trasfondo pero ya no se trata ningún tema con eso, al extremo absurdo que los personajes se dan cuenta que son escáneres y se ignora el tema olímpicamente para ir a lo de Jax a la brevedad.
dejando de lado temas importantísimos como la tragedia de Kinger de haber ayudado a crear su propio infierno que le hizo perder a su esposa, el conflicto filosófico que Scratch descubrió al querer cumplir el sueño tecnológico de ser inmortal transfiriendo su conciencia a la compu para escapar de su tumor cerebral, el hecho de que Kane prácticamente mató a su propio creador al querer modificar su escáner profundamente, algo que Gooseworks revelaría que hizo en un intento de darle felicidad. Dios mío. Digital Circus no iba a terminar como lo hizo, nadie construye tanto para al final echar casi todo por la borda. Por todo esto es que en 10 minutos le basta para terminar con el resto, porque Claro. hace mucho que dejaron de tener un arco de personaje por desarrollar una única prioridad. Así que ya solo quedaba darles cualquier final para contentar a los fans. Y lo consiguió, hasta algunos se pusieron a llorar, porque Gooseworks hizo una jugada maestra. Aprovechó que no había revelado qué fue de las personas, de dónde provienen todos los escáneres mentales, una impresión que logró que el público no se percatara que les estaban vendiendo el final más simplón, y a las carreras que se pudo haber creado. Kane abre la presentación y se ve ¿Cómo que dice? Hasta a mí me engañó. a simplón, y a las carreras que se pudo haber creado. Hasta a mí me engañó. A lo sumo dije, me igual no es tan emotivo como quiere ser, pero pues X. Y ya. Se me tuve que pasar la buena impresión de lo de Jax para hacer la revelación para decir alguien tremendo bodrio. Kane abre la presentación y se ve que todos están bien, allá en la casa. Pony sigue siendo contadora y tuvo amigos, Ragata más de lo mismo y abandonó a su mamá. Kinger es padre, Zul abrió un bar queer al que Jax acude muy frecuentemente. Por si no había quedado claro. Si no sales del closet, te mueres. Hasta metió un bait, la serie estuvo chingue y chingue con que Ada Gangle fue atropellada pateando así al avispero del fandom para que se ponga a teorizar, al punto que decían que Jax la atropelló y era un asesino serial. Pero no, acá Ajá. resulta que bueno, o sea, sí la atropellaron, pero Puss salió rápido y se hizo artista de Twitter. Lo único mejorcito fue lo de Jax. Qué sorpresa, porque se revela que su mamá seguía viva y que el tipo es feliz repartiendo correos, sumando otro clavo al calvario del Jax digital, porque por cobardía murió pensando que cometió el peor de los crímenes. Lo más ridículo es cuando Kane se le trata de dirigir a Pony por su nombre real, Abigail, pero esta suelta la Abigail está allá afuera viviendo su vida, tú llámame Pony. Es como disculpa. Digo, si la hubiéramos visto tener un arco real, luchando y superando una verdad tan cruda y terrorífica como lo es enterarte que no eres el yo real, entonces sí, sería como, qué gran frase, refleja la aceptación de que no lo controlas todo y sigues adelante, pero ese arco no existe, por lo que uno está así de cabrona, tenías toda una vida a la que no volverás, familia que solo recordarás, amigos de los que nunca sabrás. O es más, nunca tuviste nada de eso en primer lugar porque no eres la tu real. ¿Cuánto les demoró reconstruir el circo? ¿Un mes? ¿Un año? Neta, en ese tiempo te bastó para no solo aceptar una verdad existencialmente aterradora, sino abrazarla. Y así termina Digital Circus, dejando 3/4 de serie sin aprovechar ni desarrollar. Casi todo el cast se quedó sin arco de personaje, nunca se desarrolló el terror existencial que venía construyendo y hasta lo ignoró para forzar un final feliz. Todo lo decían y se desperdició, se dejaron cabos sueltos, por ejemplo la computadora que los almacena realmente está abandonada. Porque sí, ¿cómo es que ha permanecido tantos años sin malograrse y con suministro ininterrumpido de electricidad? ¿Cómo es que tanta gente no relacionada a la empresa llegó al circo? ¿Acaso todos eran exploradores urbanos incluyendo a la artista frustrada? El arco de Kane queriendo entender a los humanos se ruseó tanto que literal te quieren hacer creer que ya porque stalkeó al grupo en sus redes sociales ya logró lo que en años no pudo, descubrir que los humanos son únicos por tener libre albedrío pese a que luego presenciaría a un NPC mostrarlo también y antes nos mostraron a uno desarrollar hasta autoconciencia. Nunca se aprovechó el miedo a la soledad de Kane para desarrollar algo potencialmente más interesante que todos estos. En fin, que aquí me puedo quedar media hora. Efectivamente, es una basura. El final básicamente es Gooseworks terminando parte de una construcción con acabados y mueblería de lujo, y lo demás que faltaba le valió madres, pintó sobre obra negra y así se lo entregó al cliente. Es la mejor casa que he visto en mi vida, exclamó el pobre iluso y hasta se puso a llorar. Una vez Gooseworks dijo que se proyectó en Jax y en Kane, no le di importancia pensando que era broma, pero ahora me lo creo a morir, pues como Kane fue alguien que se esforzaba por crear algo entretenido pero la gente siempre se quejaba y prefería en sus pinches teorías, haciendo que se pregunte qué está haciendo mal, intenta arreglarlo pero solo crece en sus inseguridades hasta que un día dice, ¿saben qué? Me cansé. Chinguen su madre, ya no haré el show para ustedes sino para mí.
Y tú, convierte al payaso de la clase en su proyección terapéutica y hace que todo gire en torno a eso. Es increíble, pero no nos confundamos. Este fue un gran episodio, uno que solo reflejó el talentazazazo de Gooseworks para crear personajes interesantísimos por analizar y aprender, pero que al mismo tiempo solo nos deja con la duda de lo que la serie pudo ser si todo lo que venía construyendo se hubiera tratado con el mismo mimo, volviéndolo un pésimo final, un monumento gigantesco que se quedó a medias, una obra que ahora solo puede tratar lo importante a través de escuetas respuestas en redes y anuncios de juguetes. Sencillamente una de las peores tragedias en la animación a nivel creativo, de la cual en un futuro muchos ya preferirán olvidar, quizás, para fortuna de Gooseworks. Una pena. Muchas gracias por ver el video, me despido, no sin antes agradecer a todos los... Chale, tristeza, weón. Pero eso no quita que yo siempre seré Kinger Lover, weón. Kinger, el mejor besto personaje que tengo, sus peluches, sus llaveros, todo, weón. Y me acaba de llegar hace poquito la lámpara de Kinger. ¡Yay! Un día de esto lo tengo que mostrar, tengo que tomar una foto de todo y mostrárselos. Loquísimo. Bueno, ¿qué decir? No estoy en contra, weón, de lo que dijo. Porque era muy obvio que Twitter la sacó de quicio, weón. Y normal, hay mucha gente loquita en, en Twitter. ¿Y qué hacerle, weón? Solamente ignoran los comentarios, pero parece que le dio más importancia que cualquier otra cosa. Bueno, te verás el tercer cap del FNAF de FML, nomás pregunto. Simón, así que ahí pónganlo, porfa. Pues nada.